Padre, te damos de estar juntos porque nos permites alabarte. Gracias por el mensaje que tienes preparado para nosotros en esta tarde. Te pedimos, Señor, que no sean palabras de humana sabiduría, sino la que proviene de tu corazón, en el deseo de un padre que ve en sus hijos el potencial para crecer y permite que tu palabra se convierta en el impulso que necesitamos para convertirnos en los hijos que tú quieres que seamos. Permite que no solamente la comprensión llegue a nuestra mente, sino que el impulso de tu espíritu la traslade al corazón y la pueda poner en práctica, la arranque, la haga tener en marcha para poder transformar nuestras vidas. Te damos muchas gracias por tu presencia, por tu guianza y nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Espero que se encuentren bien todos, hermanos. Vamos a tener un tema. ¿Lo tienes ahí? Ahí está en el WhatsApp. Bien, el tema de hoy es como un hábito espiritual, como una virtud cristiana, en dos sentidos. Una, ver que es una virtud que el Señor nos puede regalar, y la otra es cómo podemos nosotros ejercitarnos en ella de manera que pueda ser vista también como un ejercicio de hábito espiritual. Sencillez de corazón está basado en un texto, les decía que era en Hechos capítulo 2, en la expresión de la iglesia primitiva. Lo voy a leer para ustedes en el versículo 44. Recuerden que el Señor ya ha resucitado, ascendido a los cielos. Pedro predica por primera vez, 3,000 personas son bautizadas y la iglesia empieza a crecer. En este momento se le reconoce como el hito, el ejemplo claro de lo que debe ser una iglesia, pero duró apenas unas cuantas semanas. La iglesia primitiva, la de Jerusalén, la que todos anhelamos, duró muy poquito tiempo, y estas eran las expresiones en las cuales ellos vivieron su fe. Todos los que habían creído estaban juntos, vean las características. Tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades y sus bienes, lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y, este es el importante, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos, díganme las dos características, con alegría, y ese es el título de nuestro tema de hoy. ¿Ok? Hoy vamos a hablar de qué significa tener sencillez de corazón. Pero esa era la característica de la iglesia. Les iba muy bien, disfrutaban de este momento, tenían en común todas las cosas, perseveraban unánimes todos los días en el templo, partían el pan en sus casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. El colofón, el verso 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ese es el paradigma de ser iglesia. Ojalá que regresáramos a esos momentos. Es la intención de todo cristiano en todo momento. Pero regresaremos a este texto al final de la predicación. ¿Qué es sencillez de corazón? Hermanos, la sencillez se puede expresar con dos términos o dos vertientes. A ver, si yo digo sencillez, probablemente alguien piense en algo similar a la humildad. La persona es muy sencilla. Nos imaginamos incluso una indumentaria más austera, a lo mejor una forma de ser carente de algún tipo de orgullo o de vanidad. Pero también, si yo les digo sencillo, la palabra puede aludir a la simplicidad. ¿Ok? Hazle un clic. Entonces, vamos a analizar la sencillez en dos sentidos. Primero, como humildad, es decir, como un antídoto a la ambición o a la avaricia. Tener una costumbre de sencillez podría privarnos de estos que pudieran ser enemigos de la vida cristiana, que es la ambición o la avaricia. Y por otro lado, decir que podemos llevar una vida de sencillez, en el sentido de la simplicidad, podría ser la solución a una vida llena de complicaciones o una vida llena de ansiedad. ¿Nos entendimos, hermanos? Entonces vamos a tener dos pequeñitas predicaciones. Primero, vamos a la primera de ellas. Primero, la sencillez como humildad contra la avaricia. Tomamos de ejemplo las palabras de Jesús en el Sermón del Monte.
Y Jesús dice en Lucas capítulo 12, verso 15, les dijo, miren y guardaos de toda avaricia. ¿Cómo? La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Yo creo que tendríamos que repetir esto todos los días, ¿cierto? ¿Con qué intención está dado este mensaje? Guardaos de toda avaricia. Y voy a hacer una pausa aquí y voy a decir, fíjense cómo la confusión que crea Satanás en la sociedad y que crea Satanás en nosotros tiene que ver con su función principal. ¿Cuál es la función principal de Satanás, hermanos? Engañar. Y entonces ahora la sociedad moderna está con sus ideales y sus valores tan volteados, tan cambiados, que si yo les digo la palabra ambición, quizás en la gran mayoría de nosotros nos empiece a dar vueltas una idea hasta positiva. ¿O no es bueno ser ambiciosos? ¿Qué sería lo contrario de ambicioso? ¿Qué palabra vino a su mente? Conformista. Y el conformista entonces está visto como positivo o como negativo. En el tiempo presente, el conformista es negativo. Y el ambicioso es positivo. ¿Cómo se han cambiado las cosas, no? En la dinámica de Jesús, de lo que tenemos que cuidarnos es de la ambición, de la avaricia. Ese es el término negativo. El conformismo o el contentamiento, ese sería el valor cristiano. Tendríamos que vivir contentos con lo que tenemos, conformes con lo que el Señor nos da. Pero Satanás ha logrado transformar esas ideas. Bueno, dice la Escritura, la vida del hombre, perdón, no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Alguien me ayuda a leer el resto? Me refirió a una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? La maestría de Jesús consiste en la sencillez de sus palabras. Deberíamos de buscar la sencillez. ¿Para qué nos complicamos tanto en explicar algo que es tan sencillo de explicar? Jesús encontró algo muy simple para decirnos como una historia, ¿verdad? La recordamos. ¿En qué consiste? La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Nos pone a una persona. ¿Me regresas la? Le refirió esta palabra diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. ¡Qué maravilla! Es lo que todo mundo anhela. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿cuál es la pregunta? La heredad ya había producido mucho, pero le generó ansiedad, le generó preocupación. ¿Ahora qué voy a hacer con todo lo que tengo? No tengo dónde guardar mis frutos. Fíjense cuál era el grave problema que tenía este hombre rico. De manera que llegó a una solución. ¿Cuál fue la solución que le vino a la mente? Voy a destruir estos graneros que me quedaron ya chiquitos y ahora voy a construir unos más grandes donde guarde ahí todos mis frutos y todos mis bienes, y entonces diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. A ver, la heredad de un hombre había producido mucho. ¿No debería de ser en ese momento cuando dijera, alma, muchos bienes tienes? Disfrútalos, regocíjate. Ah, no, tengo muchos bienes,
y le cargó peso a su corazón. Dijo, bueno, ¿qué haremos? Pues vamos a tumbar estos y vamos a construir otros. Pero la conclusión de Jesús es un golpe al corazón cuando dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Y lo que has hecho de quién será? Todos han escuchado esta anécdota que me parece a mí maravillosa. Un pescador había terminado su labor y se sienta en la hamaca, está tranquilo, llega un turista. Todos lo han escuchado, ¿verdad? Sí. Y le dice, ¿qué estás haciendo? Pues descansando, ya terminé mi día de trabajo. ¿Cuánto tiempo le dedicas? 3 horas. Salgo en la mañana, pesco y vengo. ¿Y por qué no sigues pescando? Pues el día es mucho más largo. Y dice, ¿para qué? Ya tengo pescado para mi familia, para la comida de hoy. Bueno, pero el día todavía no termina, ¿por qué no regresas y pescas más para qué? Pues quizás puedas vender lo excedente. Y si vendes, pues a lo mejor ya tienes un poquito más de dinero. ¿Y para qué? Pues quizás puedas comprar otra embarcación y quizás con otra embarcación invites a otros a pescar y tengan una flotilla y puedan tener más dinero y a lo mejor invertirlo y a lo mejor les puede ir muy bien. ¿Y para qué? Bueno, pues para que ya cuando tengas mucho dinero y tengas más o menos unos 60 años, puedas venir y salir unos 2 horas a pescar y luego ya sentarte a disfrutar a tu familia y a tus nietos. Y dices, pues eso estoy haciendo en este momento. Entonces, ¿cuál es el problema de la ambición? Que llena nuestra cabeza y que no nos deja estar en paz disfrutando lo que tenemos ahora porque muchos bienes has tenido y entonces quieres tener más. Como si lo que tenemos ahorita no fuera lo suficiente para hacernos felices. Y la pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿para qué? Si lo que tenemos es suficiente. ¿Sí o qué? Y vamos a decir que podemos nosotros disciplinarnos contra la avaricia. ¿Qué tendríamos que hacer para disciplinar nuestra vida contra la avaricia? Es muy difícil. Nos están bombardeando día y noche todas las pláticas con los amigos, todos los anuncios televisivos, toda la publicidad nos está bombardeando. Necesitas tener más. Para ser feliz necesitas este producto, para estar contento necesitas esta mejora, mejor, te va a ir mejor si haces esto, mira, construye, mira, haz, mira, logra, mira, invierte, mira el negocio. ¿Cómo le hacemos para poner barreras a todo eso? ¿Necesitamos o no, hermanos? Yo creo que si nos analizamos todos, vamos a darnos cuenta que somos presa fácil de este mundo que nos enreda con estas confusiones de la avaricia y de la ambición. ¿Qué podríamos hacer? Sugerencias. La Biblia dice, no ames el mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Es fácil? La verdad, hermanos, sí. Nomás hace falta sentarnos y disciplinarnos para decir, en realidad estoy perdiéndome la vida por este objeto. ¿Vale la pena en realidad? Le estamos dando más amor a las cosas que a las personas, que a quienes nos rodean, que a nosotros mismos, que a nuestra salud, que a nuestra paz. Segunda característica, compra solamente lo que sea útil. Difícil. Está el 2 por 1. Pero yo nomás necesito uno. Pero si te lo pongo al 50%, pues te llama más la atención y nos llevamos lo que ni siquiera nos hace falta. ¿Para qué? Para acumular más. Necio, ¿no dijo así la parábola? Y entonces vamos a tener muchas cosas. ¿Y esas cosas para quién van a ser al final de cuentas? Estamos acumulando, estamos entrando a esta emoción que genera la acumulación de bienes, pero tenemos que recordar lo que dijo Jesús, la vida del hombre no consiste en abundancia de los bienes que posee. Esa no es la vida. Nos ha confundido el enemigo. Tercera, una manera de contrarrestar es ser dadivosos. Cuando yo me escondo de poder ser libre y poder ayudar a los demás, es porque la avaricia está haciendo presa de mí. Seamos dadivosos. Dice la Escritura que pero más bienaventurada cosa es dar. Nos podemos sentir más felices ayudando a los demás.
demos a los demás antes que pensar en recibir. 4, y la primera experiencia o disciplina espiritual que nos hablaron en este trimestre es la meditación. Sería muy bueno por las mañanas, junto con nuestra oración, meditar en la palabra. Y yo les tengo otra propuesta. ¿Qué les parece, hermanos, si al inicio de su día, en su meditación diaria, recuerden que estamos hablando de disciplinas espirituales, levantémonos 5 minutos antes? ¿Qué les parece? 5 minutos antes, nada más, a respirar, y en nuestra meditación repasemos todas las cosas que el Señor nos ha dado. Y si lo quiere hacer usted en una oración y agradecer por todas las cosas, va a ser muy fácil que diga, bueno, ¿y qué más necesito? Y después de la meditación seguramente va a venir una gratitud a Dios, un agradecimiento y no una petición. Me hace falta algo, es que en realidad tengo muchas más cosas. Meditemos en todas las cosas que tenemos. La lección de la semana pasada fue el ayuno. Y dijimos que el ayuno no es solamente una práctica de privarnos del alimento, que también sería bueno. Ese ejercicio de no consumir alimentos en un lapso de tiempo es un ejercicio físico para decirle al Señor, ni siquiera lo más elemental que todo el mundo diría es necesario, que es el alimento, ni siquiera eso lo pongo por delante de tener una relación contigo. ¿Ayunar de qué, hermanos? ¿Qué podríamos ayunar? Hoy voy a ayunar, esta semana voy a ayunar de este gusto que me doy frecuentemente. Este día voy a ayunar de esta compra. Hoy este día voy a ayunar de este objeto, de cosas que están llenando mi vida. Si yo me privo, por eso estamos hablando de las disciplinas de negación, yo me niego a esto, entonces voy a estar disciplinando mi vida a decir, estoy contento con lo que hoy tengo. Y la última sugerencia, ejercitemos nuestra dependencia de Dios. Si queremos acumular, estamos confiando más en aquello que nos provee, las cosas que nos proveen, que en aquel que nos suple cualquier necesidad. Sencillez como simplicidad contra la ansiedad. Segunda sección de la predicación. ¿Qué es sencillez de corazón? Es austeridad, es humildad, es pensar en Jesús. Es decir, Jesús fue aquel del cual él mismo dice, no tuvo ni siquiera un lugar donde reposar su cabeza. Si la vida del hombre consistiera en la abundancia de los bienes que posee, Jesús sería el hombre más menos exitoso, por ponerlo en términos actuales. ¿Qué poseía Jesús al término de su vida? Su túnica. Su túnica era todo lo que tenía. Pero nosotros decimos creer en Jesús. Nosotros ponemos a Jesús como nuestro maestro. ¿Vivimos como nuestro maestro? ¿Nos manejan los mismos principios y valores que Jesús? ¿O vamos con el camino completamente contrario? Sencillez como austeridad, sencillez como humildad, es una enseñanza que tenemos que abrazar y decir, necesito trabajar mucho en esta área y disciplinar mi vida. Pero hay otra parte, la sencillez como simplicidad. Es decir, quitarnos las complejidades de la vida. ¿Por qué nos complicamos tanto la existencia? ¿Han escuchado esa frase? No te compliques tanto. Es un buen consejo. ¿Por qué? Porque esa complicación hace que estemos ansiosos y nos genera estrés y nos enferma y estamos continuamente sufriendo las consecuencias de una vida carente de simplicidad. El mismo Lucas 12 nos dice la otra versión, la otra porción del Sermón del Monte. Ahora consideren los cuervos. Ustedes han escuchado más la historia narrada por Mateo que dice consideren las aves del cielo. Pero Lucas lo pone en un sentido más claro, porque las aves no nos gustan muy bien los cuervos. Bueno, piensa en los cuervos. Considera los cuervos, dice, que ni siembran, ni ciegan, no tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse, con preocuparse, con estar ansioso, añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis, ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás?
Y considerad los lirios, que cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba, que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Bonita frase, ¿verdad? No estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tú tienes necesidad de estas cosas. ¿Qué le agrego, hermanos? ¿Cómo explico mejor esta porción? No tengo ni una palabra que ponerle. Esa maestría de Jesús que hace que esta enseñanza llene nuestra cabeza, nos haga saber destapar aquellas cosas que nos tienen encadenados. ¿Nos preocupan las cosas? Sí, tenemos que reconocerlo. Y está nuestra mente atorada pensando y pensando en qué va a pasar mañana y cómo voy a cubrir la deuda y con qué voy a pagar la letra y qué va a suceder mañana. Ve los cuervos. No hacen nada, no se preocupan, no trabajan, no hilan, no ahorran, no están en la inversión. Y el Padre Celestial los alimenta. Ve la hierba del campo. Si es y mañana no es, y Dios le viste con esa gloria, no hará lo mismo con ustedes. Y luego nos da un uppercut cuando dice, hombres de poca fe. ¿Qué nos falta, hermano? Pues nos falta fe, y fe significa confianza. ¿En quién? En el Dios que suple las necesidades de todos. De las aves, ¿no las suplirá de nosotros? De la hierba del campo, ¿no lo suplirá de nosotros? Entonces, ¿para qué nos preocupamos? ¿Qué vamos a comer y qué vamos a beber? Y del vestido, ¿qué vamos a vestir? Pero hagamos una pausa y una crítica a nosotros y digamos, ¿qué en realidad nos preocupa? ¿El alimento y el vestido? Nos preocupan otras cosas todavía más superfluas. Estamos ansiosos por cosas menos básicas, menos necesarias, pero que llenan nuestro corazón, nos dan peso porque pensamos que las necesitamos y eso nos provoca mucha ansiedad. Bueno, otra historia. Esa es una pintura famosa de Alejandro Magno y Diógenes. La historia también seguramente la hayan escuchado muchos de ustedes. Diógenes es un filósofo griego conocido como el perro. Él vivía en la calle, dormía como el Chavo del Ocho en un barril. Esa es la historia de Diógenes. Y él es el principal expositor de una escuela de pensamiento llamada cinismo. A ver, otra vez con palabras que se han cambiado la idea. Cuando yo digo cínico, luego nosotros traemos en nuestra mente una idea negativa, ¿ah? Es muy malo alguien que es un cínico. Bueno, el término de cinismo es una filosofía proveniente de Sócrates, que fue maestro de Diógenes, y la llevó al extremo. Y lo que decía es, ¿por qué los hombres en términos de género humano, nos preocupamos tanto de los premios, de los logros, de los triunfos, de las cosas, como si esas nos trajeran la felicidad? Y entonces la vida de Diógenes era una crítica continuamente a todo aquello que la gente pensaba le iba a traer la felicidad. Él no poseía absolutamente nada. Se cuenta de él que tenía una cascarón de calabaza donde se servía el alimento o el agua. Era la única posesión que él tenía. Hasta que, dicen las historias de Diógenes, vio a un niño beber agua de sus manos y entonces dijo, pues ni siquiera esto lo necesito, y lo tiró. No necesito nada para ser feliz, solamente conocerme. Y entonces, viviendo como un indigente, se volvió famoso porque era un crítico muy severo de la sociedad. Él caminaba con una
antorcha, como una lamparita. Él decía, estoy buscando un hombre verdaderamente genuino, un hombre sincero, un hombre que sea íntegro. Jamás lo encontró. Las enseñanzas de Diógenes también habían crecido mucho, y Alejandro el Grande, el gran príncipe de Macedonia, caminando por el lugar le dijeron, aquí vive Diógenes, y entonces él fue a buscarlo, y ese es el encuentro. Y entonces se acerca el hombre y le dice, maestro, soy Alejandro, el grande príncipe de Macedonia, pídeme lo que quieras, y si yo puedo, te lo concederé. Y la historia dice que Diógenes le responde, le dice, Alejandro, grande es tu figura, me parece que eres Apolos. ¿Podrás como Apolos reflejar la luminosidad del sol? Y dijo Alejandro, no es posible para mí. Entonces quítate porque me estás haciendo sombra y yo estoy disfrutando del sol. Se dio media vuelta Alejandro y se fue, no tenía nada que ofrecerle a aquel hombre. Y uno de sus generales le dice, ese Diógenes es un loco, está mal de la cabeza. Y la historia dice que Alejandro se fue reflexionando y dijo, si yo no fuera Alejandro el Grande, me gustaría ser Diógenes. ¿Quién era feliz, hermanos? Porque de ahí cuenta la historia que habiendo conquistado todo el Medio Oriente, ahora Alejandro, a sus 20, 22 años, ahora tenía la empresa de irse a conquistar hasta la India. Y en esas andanzas murió joven. Disfrutó lo que tenía. Y entonces quizás por eso él dijo, bueno, es que me gustaría mejor quedarme sentado aquí a disfrutar del sol como este hombre. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida, hermanos? Si nosotros pensamos, si somos honestos, nos lleva tanto tiempo estar pensando en cosas que nunca van a suceder. Y nos llena de angustia, nos llena de ansiedad. Así que aquí hay unos consejos para disciplinar nuestra vida contra la ansiedad. Bueno, ya lo sabemos, no te preocupes. ¿Qué significa? No te ocupes de antes, ¿verdad? Hasta que suceda el problema. Mejor ahorita, preocúpate o haz lo que tienes que hacer. No preocúpate, ocúpate, ahorita en lo que tienes que hacer. ¿Puedo resolver esto? Resuelve lo que está a tu mano. Y lo que no está a tu mano, pues simplemente que no llene tu cabeza, porque nos ocurre esto. Llena nuestra cabeza, nos angustia y entonces nos priva de resolver lo poquito que podemos resolver en este momento. Segundo consejo, organízate mejor. Dicen los que saben del tema que el principal problema de la angustia es que no lo organizamos. Para quienes son más organizados, si tenemos una lista y decimos, bueno, mañana voy a hacer esto y esto y esto y esto. Ojalá que eso me centra la idea, no me hace sentir tan ansioso porque ya tengo un punto a seguir, logro y lo poquito que logre lo puedo resumir y puedo llevar un diario de las cosas que he podido estar logrando. Otra sugerencia que encontré por ahí en los expertos, un grave problema de la ansiedad es que nos limita tanto que entonces empezamos a comer mal, dormir mal y a tener falta de tiempo. Es que estamos tan preocupados. Otra vez, hermano, complicación. ¿No suena positivo o negativo? Déjenme se los pongo con otro término. Complejo. Es que esto es muy complejo. Mi vida es muy compleja. ¿A qué suena? ¿Positivo o negativo? Mi vida es muy simple. ¿Positivo o negativo? ¿Ya lo entendimos, va? Se han volteado tanto que lo que nosotros deberíamos responder es, ¿qué padre? Mi vida es muy simple. No quisiera que mi vida fuera tan complicada. Pero ahora platico con alguien y dice, ¿cómo te va? Oh, es que traigo un chorro de trabajo y traigo un pendiente y mañana no en la agenda y no he podido dormir porque estoy pensando. Oh, wow, hay que ponerle una estatua y alabar a esta persona que tiene tantos compromisos que su cabeza ya no le da porque se ha complicado tanto, es una persona tan compleja. Un aparato actualmente, si es complejo, está muy bien.
Entre más complejo sea, cuesta más, tiene más valor porque es más complejo. Antes se le podía mover a los motores de los carros con facilidad, ¿no? Con cierta facilidad los que sabían. Ahora no, ahora hay que hacerlos bien complejos. Hasta la herramienta diferente para que la gente diga, oh, este carro es lo máximo porque está bien complejo. Cuando lo que tendríamos que buscar es la simplicidad. Lo simple sería mucho mejor. Nuestra vida tendría que ser más simple. ¿Qué es? Comer bien, dormir bien, hacer ejercicio, irnos a descansar y no pensar en nada más. Ya mañana traerá su propio afán, ¿no dice así la Escritura? Confía en Dios. La palabra dice, orad sin cesar. Señor, en este problema, ayúdame. Señor, mañana tengo esta angustia, esta preocupación, esta carga. Señor, ayúdame. Fíjense, trabajados y angustiados, parece algo bueno, es que les trae mucho trabajo. Jesús y la palabra dicen, qué triste una persona que está trabajada y cargada. Ven a mí, yo te hago descansar. No debemos de sentirnos trabajados y cargados, hermanos. No es bueno, no es positivo, no es de Dios. De Dios es, si te sientes trabajado y cargado, acércate al Señor. Lo que el Señor quiere es que tú descanses, que estés tranquilo. Ahora, no te aísles. Ya no platico con nadie, ya estoy aquí con mis problemas, no quiero cargarles a los demás porque yo... Al contrario, tenemos que, para quitar la ansiedad, compartir las inquietudes con los demás. Es el ejercicio más sencillo que podemos hacer para descargar nuestro corazón. Y este es un ejercicio también de la industria. Pareto es un ingeniero italiano que generó la regla 80-20 y dice, los 100 problemas que tienes, solamente el 20% de tus problemas te generan el 80% de tu ansiedad y de tu preocupación. Por lo tanto, no pienses en las 100 cosas que tienes, concéntrate solamente en ese 20% de los problemas más serios y vas a resolver todos los demás. ¿Qué tenemos que hacer? Cuando platico con los muchachos, le digo, ¿trae muchos problemas? Sí, es que traigo muchísimos problemas. Dime cuál es el más importante. ¿Qué es lo que en realidad te preocupa tanto? ¿Qué me vas a decir? ¿Reprobaste matemáticas? ¿Reprobaste matemáticas? Ese no es el problema. ¿Cuál es el problema? Ya no tienes ropa. Se te rompieron los tenis. Y es que todo me va mal, ¿verdad? Y le sumas todo te va mal. Y al final descargas un poquito. ¿Cuál es el problema? Hace una semana que no hablo con mi mamá. Pues ahí está el problema. Y si arreglas eso, si te preocupas por arreglar esa situación, quizá ya no va a ser tan problemático, ¿no? Si reprobaste una materia, a lo mejor si se rompieron los tenis, bueno, arregla esa situación. Por lo tanto, aquí dice, concéntrate en lo más importante. Y ahora vamos a terminar regresando al verso inicial. ¿Se acuerdan, verdad? Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades. ¿Por qué este grupo fue lo suficientemente libre para vender sus cosas y traerlas y compartirlas? ¿Tienen la respuesta? Una, ellos creían que Jesús iba a venir mañana. Lo vieron ascender. Así como lo han visto, así lo verán regresar. Acababan de verlo resucitar. ¿Qué dijeron? Pues vamos a juntarnos aquí y vamos a esperarlo. Oye, pero tienes una parcela por ahí y tu casa, ¿qué más da? Te lo vendo, dame, y aquí vengo, y aquí comemos juntos, y aquí estamos cantando, y aquí estamos hablando de la palabra, porque Jesús viene ya. Maranata. Bueno, ¿no tendríamos que vivir así nosotros? ¿Para qué nos cargamos del nuevo compromiso y del nuevo enganche y de la nueva compra? ¿Realmente estamos atesorando aquí en la tierra, donde polilla y orín corrompen? ¿Hacemos tesoros en el cielo? ¿Verdad que todos no sabemos esos textos? ¿Por qué no vivimos con esa naturalidad y esa simpleza? Bueno, agrego, perseveraban unánimes cada día en el templo.
Voy a agregar, hermanos, las disciplinas espirituales, lo que vamos a concluir hoy, no deben vivirse en la individualidad. ¿Se llevan esta primera enseñanza a casa? Si nosotros vamos a ver las disciplinas espirituales como un ejercicio egoísta de nuestro logro, entonces estamos mal. Las disciplinas espirituales tienen que ser algo que se vivan en la armonía de la comunidad. Ellos perseveraban unánimes cada día en el templo. Fíjense las dos palabras. Primero, como hábito y como disciplina está la palabra perseverancia, lo cual significa que tenemos que seguir insistiendo en esto y que lo tenemos que hacer juntos. Partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y este es el último tesoro que quiero que se lleven a casa para su reflexión. No hay esta palabra que se tradujo por sencillez de corazón, no hay otra porción en la Biblia que vuelva a utilizar la palabra. La puse allá abajito. Apheloteti. Así es como está escrito en el original y fue traducido por sencillez de corazón. No hay ninguna otra sección en la Biblia que tenga este término apheloteti. ¿Saben qué significa apheloteti? Significa piedra en el corazón. Es la traducción literal. Así que ellos vivían con alegría y sin piedras en el corazón. ¿Qué significará para nosotros eso, hermanos? ¿Qué significará ahora la sencillez de corazón? Quitemos todo lo que, como la piedra en el zapato, ¿no? Aquello que está en el corazón lastimándonos continuamente, que nos genera estrés, que nos genera ansiedad, que no nos deja estar contentos. Quita esas piedras del corazón. Descárgate en el Señor. ¿Qué será esa piedra del corazón que nos tropieza, que no nos deja avanzar, que estamos ahí dándole vueltas, batallando con la misma piedra? Quitemos la piedra del corazón. Eso es lo que significará entonces la sencillez como virtud cristiana. Pidámosle al Señor, porque no es una obra de nosotros, pidámosle al Señor para hacernos más a Jesús en el sentido de la sencillez. Y recordamos que son dos vertientes. Una, en cuanto a nuestra humildad de vida, estemos contentos con lo que el Señor nos ha dado, con lo que somos, con lo que tenemos. Y segundo, sencillez en el sentido de la simplicidad. Ojalá que encontremos la vida sencilla, las respuestas prácticas, la vida que no se complica, que le quita piedras al camino para poder estar más tranquilos. Dios les bendiga.